presenta wowmx.tv. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más, programa de Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu, aquí en WOW MX, nuestra casa. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su preferencia, por hacer posible este programa, y especialmente muchas gracias a Jorge, a Ileana, a Dani, a Ro, a Edgar, a Cari, a Gaby, a Male, a Kenneth, a Alex, a todos, muchas gracias por hacer posible este programa y que podamos transmitirles a ustedes. La intención es llevarles contenido de calidad. Y nosotros en Bien Integra estamos muy contentos porque hace 3 años empezó este sueño, un poquito antes, porque ya tenemos un mes que estábamos por celebrar, 3 semanas. Pero el mes de julio fue un mes muy atribulado por el tema de compromisos de otras cosas, entonces no pudimos hacer como mención específica a nuestro aniversario, pero el 1 de agosto, hoy, estamos cumpliendo 3 años aquí en WOW y muy contentos porque Bien Integra tiene 3 años. Y hoy estoy muy contento de que me acompañe un gran amigo con quien vamos a platicar y vamos a hacer una charla muy amena, hablar de nuestro 3er aniversario. Y está aquí conmigo Hindenburg Bernet. Amigo querido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Querido Horacio, muy buenas tardes a tu gente, a tu público. Aquí estamos, para lo que usted guste mandar. Eso, Pues sí, hombre, estamos de manteles largos. 3 años, se dice fácil, pero ya llevamos aquí un ratito y muy contentos. Con pandemia, sin pandemia, entre pandemias, etcétera, etcétera. Y aquí seguimos en nuestra casa, WOW MX. Ya el bebé sabe caminar. 3 ya está años. empezando a caminar. Sí. Ya al ratito ya lee y hace un chorro de maldades. Así es. Y bueno, en algún momento, Gin y yo vamos a tener aquí algunas intervenciones nuevas, vamos a hacer unos cambios, vamos a hacer unas innovaciones en el programa, vamos a empezar a mover algunas cosillas, pero hoy va a ser como un parteaguas para eso y vamos a platicar por cómo nace Bien Integra, de dónde es que viene esta inquietud, etcétera, etcétera. Tenía muchas dudas y dije, pues mejor te las contesto al aire y ahí platicamos, ¿verdad? Así se resuelve todo fácil. Exacto, así no puedo decir mentiras. Oye, te iba a preguntar, la primera pregunta que te hago, porque ayer corriste la media maratón. Ayer estuvimos en el medio maratón de la Ciudad de México, hermoso espectáculo, maravillosa fiesta. Fueron, ¿qué? 20 y tantos mil, algo así decía Era, yo creo que más, casi 30,000 personas. Casi 30,000 personas. Eso, no sé exactamente el número, pero... Bueno, yo conozco parte de tu evolución. Sí, es mi entrenador, mi informante. Tu crítico. Me critica bastante, o sea que me presiona apurarme. Y bueno, ayer la corriste, habíamos planeado un tiempo, una serie de cosas, pero creo que me gustaría preguntarte para que la gente supiera cómo llega este Horacio hoy, que hace ejercicio, que tiene una disciplina espartana y que, según entiendo, tu actividad y tu actitud ante la vida eran muy diferentes. Yo he visto fotos tuyas anteriores y el Horacio que veo hoy, atlético, sano, fuerte, es muy distinto. Entonces, y tengo entendido que has dado un cambio, un giro en tu vida. Quisiera preguntarte a qué se debe este cambio y cuándo se da, para ponerle una fecha más o menos. Fíjate que yo tenía más o menos, tenía 34 años aproximadamente, o sea, hace 16 años. Estaba todavía casado y todavía me dedicaba a la abogacía y tenía 2 restaurantes y bueno, ha sido como un proceso de cambio muy interesante. Siendo abogado, fui servidor público muchos años y platico esta historia con alguna frecuencia y con mucha alegría de pensar que pues fui servidor público muchos años con el amor de ser servidor público. Me encanta ser servidor público, podría hacerlo siempre, pero bueno, las circunstancias de la política pública, de la vida, de la administración pública son difíciles. Siento yo todavía mucha corrupción, muchas cosas que no me gustan y con las que no comulgaba, y entonces empezaba a entrar en conflicto en el ámbito profesional.
pero independientemente del ámbito profesional, el ámbito personal también estaba conflictuado. Y vivía cosas, no me conocía bien, no sabía exactamente qué quería, cómo lo quería, qué esperaba de mí o por qué hacía ciertas cosas, y de pronto me vi pues cargando muchas cosas de mi familia, de mis amigos, de mi gente cercana, que me pesaban mucho, ¿no? Que eran muy difíciles. Entonces ahí empezó un poco el conflicto. El cambio. Digamos que fue una crisis, la llamaríamos la crisis de los 35 años. la de la mediana edad le llama, ¿no? La de la mediana edad. Y sí, por supuesto que yo no tuve la fortuna, lo platicábamos en el programa del Día del Padre, no tuve la fortuna de tener a mi papá conmigo, y físicamente, porque siempre ha estado de muchas otras maneras, gracias a mi madre y a mis hermanos y a la familia, pero básicamente no estuvo físicamente en presencia, así tal cual, y eso siempre fue difícil, pero yo no lo veía. Yo tenía 14, 15, 16 años, y pues yo sentía que la vida era así, que no pasaba nada, y en realidad nunca me puse a entender en realidad la parte de la carencia de la figura paterna. Entonces, cuando nacen mis hijos, primero nace Emiliano y luego nace Ana Sofía, cuando nacen mis hijos es cuando yo encuentro y me topo con la orfandad. O sea, vivo esa orfandad en el momento en el que nacen mis hijos y digo, wow. Y siempre he sabido de alguna manera cómo atender a mis hijos, cómo cuidar niños, soy buen cuidador en general, pero ahí fue una crisis muy importante. Muy importante. Tenía 31 años cuando nace mi hijo y 34 cuando nace mi hijo. O sea, que es un proceso que empieza a los 31 y digamos, explota, detona a los 35, sí, más son 34, sí. 35. Y curiosamente, a los 30, mi padre muere cuando tiene 36 años y mi crisis ya específica viene a esa edad, a los 36 años. Yo digo, en la terapia y lo mencionamos en distintas formas, los terapeutas, quienes creemos y quienes no también, hay lealtades ocultas, hay lealtades inconscientes, y bueno, para mí los 36 años fueron un proceso de muerte, de reinventarme, de renacer, de una serie de cosas. De ave fénix. Del ave fénix, un poco más o menos. Renaciste de tus cenizas, aunque no creo que estuvieras en plan de cenizas todavía. Pues había momentos en que sí, sí tuve crisis muy fuertes. Sí fueron cosas muy duras, muy difíciles, personales. Y ahí empecé a cuestionarme, pues, de qué iba la vaina de la vida, ¿no? ¿Para qué quería yo seguir en esas historias? Y te digo que tuve la fortuna de estar asociado con mis hermanos y unos amigos en unos restaurantes. Tuvimos 2 restaurantes ahí en la Colonia Condesa, y era una maravilla. Es hermoso tener un restaurante, es muy padre. Siempre estoy con la inquietud de volver a ese espacio. Me gusta, es muy matado, pero sí fue muy demandante, y ahí hubo también pues esa parte crítica, ¿no? Tenía el despacho, tenía a mis hijos, estaba mi esposa, pues se esperaba que uno llegaba tarde, no llegaba a buena hora, tenía muchos compromisos, tenía muchas cosas que hacer de los negocios, obviamente era difícil, en fin. Te iba a preguntar, Horacio, dentro de todo esto que tú te encuentras, en el ámbito de los restaurantes, por un lado eras servidor público, y tengo entendido que trabajabas en migración. Sí, veías problemática de gente, como cuando yo llegué, es correcto, enredados para poner en claro los papeles. Así es. Que por cierto, quiero agradecer a la gente de migración la amabilidad con que me trataron. Cuando yo era estudiante era otra cosa, pero ahora que regresé a México hace 2 años por la pandemia, me quedé por la pandemia, fueron excelentes. Qué hay bueno. Una evolución y hay una amabilidad que yo les agradezco. La verdad que quedé impresionado. Pero bueno, entonces tú empiezas a ver problemática de mucha gente. Sí. Porque sabemos los que llegamos a otros países, llegamos de diferentes maneras, sabemos que el mundo actual está en una crisis migratoria y una serie de cosas. Entonces, estás viendo una realidad cruda de los que llegan al país. Así es. En la noche eres restaurantero, barman, dueño, gerente y sibarita, me imagino, porque eso implica
que te relaciones con mucha gente Claro. y hay un mundo sórdido alrededor de eso, me imagino, ¿o no? Algo aprendiste en esa vida. Sí. Bueno, lo aprendí primero porque me gusta la bohemia, me gusta la fiesta, me gusta la música, me gusta la poesía. Ese mundo me gusta. Pero sí, el mundo de los restaurantes y de la vida nocturna, pues tiene... Y no era que fuera una vida, era un restaurante que daba de comida, pero sí teníamos estos dos tipos de restaurantes, uno de alta cocina del mar y otro pues era más la bohemia, para atender a los que salían de los bares y se iban a comer ya algo para tratar de irse a casa con la panza llena, pero pues había cervecitas y cosas así. Entonces era muy demandante, había que atender cuando no llegaba tu personal, ¿no? Había que suplir en todos los cargos, hacer la de todo. Una experiencia padrísima, pero sí era muy, muy demandante, muy cansado. Y sí, por supuesto que había noches pues que te ibas a casa a la hora que terminabas, pero había veces que te seguías en la fiesta porque pues te invitaba el del otro restaurante y el otro que habías conocido en el otro lugar, y sí era... La vida sibarita es... Ahora, esto es interesante porque tú, de alguna manera, hoy trabajas con personas, con almas, con psiquis, con el interior de la gente. Es correcto. Entonces, creo que recorriste primero el mundo, los infiernos, conociste, llegas cuando ya no te asombra la virtud ni te horroriza el vicio. Esa frase, a ver. Esa es de un presidente mexicano. ¿Cómo dice? Creo que es de López Portillo. Ni me horroriza la virtud, no, ni me asombra la virtud, ni me horroriza el vicio. Es correcto, mira qué bien. Es decir, cuando ya diste un paso más allá del bien y el mal. Wow. Pero quiero ampliar la pregunta. Sí. Aparte de eso, amigo, con todo ese acervo, con todo ese conocimiento que tienes, te permite hoy ser un terapeuta con conocimiento de causa. Sí, claro. O sea, no es teoría. Tienes una gran práctica. Una buena práctica. Sí, por supuesto. Fíjate que precisamente en esa época, cuando empiezo una parte de la crisis, en 2007, 2008, gente cercana a mí empieza a tener problemas con el consumo de sustancias, y yo empiezo a investigar, a decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque pues de pronto estamos muy acostumbrados a ser parte, a ser comparsa, el amigo silencioso, el que está ahí, y no nos damos cuenta de lo grave que puede ser lo que está viviendo la gente cercana a ti. Y en ese momento se convierte en un tema para mí fundamental, principal, porque veo gente que empieza a enfermar, a morir algunos. La primera persona que conocí, amigos, pues tenía 16 años y murió por consumo de sustancias, y a partir de ahí pues hay muchos otros, ¿no? Pero ahí empiezo a investigar y a estudiar, y entonces conozco a Laura Vélez, a quien le mando un grandísimo beso, abrazo y felicitaciones por todo lo que ha logrado con Sentido de Vida, que es una universidad hoy completa para enseñar logoterapia, y con ella aprendí y estudié logoterapia 2 años y medio, un diplomado completo, muy muy completo, en donde empecé a estudiar toda la parte orgánica, cómo funcionan las sustancias, cómo funcionan las adicciones, porque era logoterapia y prevención de adicciones. Y empecé a informarme, a entender, a conocer mis procesos, que era lo que yo estaba viviendo y lo que vivía la gente alrededor. Y ahí empiezo a cambiar ahora sí que la vuelta al timón, ¿no? O sea, darle todo el giro a todo la el historia. giro a la nave. Por un tema personal, porque yo vivía cosas fuertes, ¿no? Vivía cosas de ansiedad, de angustia y muchos problemas que estaba yo pasando. Y entonces empiezo a estudiar, empiezo a tomar terapia, y bueno, ahí empieza un cambio. Primero fuiste, digamos, fuiste paciente. Primero fui paciente. Eso es más o menos lo que se recomienda, ¿no? Cuando a los terapeutas que pasen por ese proceso. Pues los terapeutas tenemos que seguir, y todos los que estamos en este tema tenemos que seguir tomando terapias. Hay historias muy duras que te traen al consultorio y que es muy complejo de entender. De pronto vienen chicos de la edad de tus hijos o personas que te reflejan cosas tuyas, ¿no? Y que tienen que te espejean, y bueno, pues es importante que sepas cómo manejarlo, que sepas trabajarlo, ¿no?
no solo en el momento de la consulta, sino después, cuando tú vas con tu terapeuta y trabajas y en aras de, evidentemente con todo el respeto y la secrecía de la ética profesional, pero sí vas a que te ayuden a visualizar cosas que tú estás entendiendo o que tú estás viendo o que tú estás sintiendo que necesitas también trabajar. Entonces, es un espejo, es un rebote, un toma y daca. Siempre es una... Va y viene. La consulta siempre te enseña, el paciente siempre te regala cosas maravillosas y eso es extraordinario. Y entonces, en 2008 justo empecé el diplomado, lo termino en 2010 y me voy a Cancún a vivir, a buscar algo más de suerte Fui servidor público en la Procuraduría, después en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, soy Instituto Federal de Telecomunicaciones, luego trabajé en Migración, he trabajado en el Congreso de la Unión, he trabajado en el Ayuntamiento de Zapopan y... o sea, conoce los intríngulis de la política, el maneje, conoce el maneje, el hilo fino. Sí, me gusta mucho el servicio público. Creo que cuando el servidor público logra eso, finalmente reivindicar lo que nos paga la gente para que hagamos lo que nos toca, simplemente para que haya un orden y una claridad y una lógica en el servicio que la gente tiene que recibir. Eso somos empleados de la gente y creo que eso tiene que siempre permear y permanecer en la idea del servidor público. Tenemos que brindarnos al usuario. No desde una parte sumisa, porque somos autoridad, pero sí desde una parte muy humilde, muy honesta, muy transparente de brindarte al otro para que el otro tenga lo que merece, que es un servicio digno, ¿no? Claro. De alguna manera hay una vocación de servicio. Sí, siempre, claro. O sea, hay una vocación de servicio que se da desde, digamos, la institucionalidad, la cosa pública. Así es. Y esa vocación de servicio, digamos, la cambias, la transformas porque sigue siendo la misma cuando te conviertes en terapeuta. Claro. Que te vuelves tu propio terapeuta y el terapeuta de los otros. Así es. Ese cambio que se te da, porque además tú cambias físicamente, te vuelves un atleta. Así es. O sea, hay muchos cambios que se dan en ti. Sí, empiezo a cambiar, pero ¿qué te parece si hacemos un pequeño corte? Claro. Y de regreso platicamos cómo fue este proceso de cambio físico, emocional, mental y todo. No se vayan, regresamos y ahora les cuento dónde nos van a mandar mensajitos. wowmx.tv. Son Sí, unos animalitos preciosos, ¿verdad? mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. Las que hacía Rafael y que hiciera Juan Gabriel. ¿Cómo están, mi gente bonita, hermosa, lindos, divinos, todos hermosos, maravillosos? Desde aquí les mando todo mi corazón. Pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble. Sandy, sabes que te quiero muchísimo. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. De eso y demás, pues vamos a estar platicando con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel. Muchísimas gracias por el espacio. Muy feliz de que por fin esta peli. Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo, o para que... Miguel Isa González, que la sigue rompiendo
que está en ojo del huracán, en boca de todos. Bueno, un spotlight a todo lo que da. No para nadie, por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Y nos trae todo, o sea, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que en sí relación hay, ¿eh? con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado y vaya que sí. Wow MX.tv. Hola, estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros y recuerden, todas las dudas y preguntas que quieran hacernos al 5633 366543. Repito, 5633 366543. WhatsApp, mándenos sus mensajitos. Estamos aquí en Wow MX. Muchísimas gracias. Pues Horacio, te quería preguntar que todo este cambio que se da va muy de acuerdo con lo que tú predicas, en el sentido de la integralidad, el bien integra, que tú hablas de alma, cuerpo y espíritu, algo así. Así es. O mente, cuerpo y espíritu. O sea que hay como que 3 elementos componentes del ser humano que, digamos, se unen para trabajar en ello. Y tú eres una muestra de eso. Estamos hablando de tu experiencia de vida, no estamos hablando del otro. Estamos hablando de que quien es terapeuta hizo la transformación. Sí. Digamos que el gusano que se convierte en mariposa, aunque en el hombre es al revés, nace mariposa y con el tiempo se vuelve gusano. En tu caso sí se da esa transformación. Fíjate que sí fue un cambio muy duro desde... Yo lo primero que empiezo a trabajar, la primera gran emoción que yo empiezo a trabajar para poder entender qué era lo que me pasaba. Yo vivía enojado, todo el día estaba enojado, todo el tiempo estaba enojado. Y era una insatisfacción terrible por todo en general, y yo no me daba cuenta por qué estaba enojado. Entonces cuando empecé a trabajar el enojo en la terapia y empecé a trabajar el enojo a través de la meditación y del budismo y de muchas otras que he estudiado a la par, empiezo a resolver mucho del enojo y aparece el miedo. Por eso siempre les digo que detrás del enojo siempre hay miedo. La gente que tú ves por la calle golpeándose o gritando o insultando, lo que en el fondo tiene es miedo, de alguna forma, en algún esquema, en alguna magnitud. Pero el miedo es el elemento básico, es el miedo, es la emoción primaria que hace que tú puedas sobreponerte a las cosas, entender, salvarte, responder, poner límites, como querramos verlo. Pero si de ahí nos vamos al enojo, el enojo nos ayuda a tapar el miedo y entonces nos engaña. Y eso me pasaba a mí y le pasa mucho a muchos de los pacientes que tengo, con los que trabajo. Evidentemente son trabajos arduos. Yo tengo 16 años trabajando eso y al día de hoy pues todavía me enojo, pero no tiene nada que ver. En migración yo tuve algunos eventos poco afortunados de mi poco control del impulso, de mis emociones. Mis amigos y mis amigas, saludos a Mayra, a Keta, a Patti, a todas las chicas de Pilates, porque ahora que fueron a mi fiesta de cumpleaños me decían, es que es increíble cómo dicen que tú te enojabas de tal manera y cómo eras de tal forma. Claro, ellas me conocen hace 2 o 3 años, pero pues mis amigas que fueron a mi fiesta de cumpleañera de migración, pues ellas me conocieron en ese proceso todavía, digo yo, muy arcaico, ¿no? Pero muy interesante porque efectivamente creo que tienes que hacer un cambio integral, o sea, tienes que cambiar hábitos conductuales, cambios de alimentación, cambios de forma de pensar y de forma de vincularte contigo y con los demás. Es un proceso terapéutico. Es interesante, arduo. sobre todo lo que planteas de la relación miedo-violencia. Esto, por ejemplo, las expresiones xenofóbicas son el miedo al otro. Claro. Al desconocido, al no te comprendo, al no te entiendo. A lo diferente. A lo diferente. Eres diferente a mí, entonces no me gustas. Fíjate que lo dices con tal claridad y lo tienes tan clarito que lo llevo a mí. Y una de las cosas que a mí me ha sucedido es que yo decía, yo no sé ser débil, yo no sé pedir, yo no sé rogar. Claro. Entonces desde ahí salía
la máscara del violento. Claro. Es decir, exijo. Y desde ahí, pero era el pajarillo ese interior que está con miedo y se expresa violentamente. Entonces, Así es. tú pasas por este proceso. Y como dices, por eso el programa se llama Bien Integra y ahorita vamos a llegar un poco a eso, creo, porque pues finalmente lo que el bienestar integral es en todos tenemos varios cuerpos, digo yo, tenemos el cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional que no es palpable, pero se siente perfecto. Las emociones se reflejan en el cuerpo y nuestros pensamientos se reflejan igualmente en la emoción y la emoción en el cuerpo. Por eso los griegos y los romanos decían, el cuerpo enferma cuando enferma el alma, que para ellos era la mente. Para ellos el alma era la mente y había una parte espiritual. Pero bueno, y lo de mente sana en cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano. Entonces, precisamente ahí yo tenía 96 kilos de peso. Tengo fotos a ¿Ahora pesas? 72 kilos. Wow. Tengo fotos en la boda de un gran amigo, de Carlos Sosa, a quien le mando, mi querido Sos, le mando todo mi cariño y muchos saludos. En su boda yo me rapé igual que ahora. Y no, en aquel entonces pues era como un chayote, pues así redondo y con la pelona, ¿no? Ahora estoy más flaquito. Estoy tratando de hacer, no dejo de hacer ejercicio, precisamente porque la idea es, creo yo, no juzgo por las apariencias, pero sí me parece que cuando nosotros ofertamos una imagen, un servicio a un cliente, a un paciente, pues tiene que ser medianamente acorde. Yo estoy a gusto conmigo, pero sí me doy cuenta de que los pacientes ven en mí algo bueno, algo positivo, porque no me ven hay coherencia enfermo, ¿no? Claro, hay una congruencia entre lo que digo, lo que les expongo, lo que comentamos, lo que ellos me comparten y las recomendaciones en ocasiones que les digo, ¿no? ¿Por qué no cambias alimentación? Es importante que hagamos cambios en tu conducta, es importante que empieces a hacer ejercicio, ciertas cosas que son como inevitables, ¿no? Aparte de esto, cuando tú me mencionas a los griegos, también veo que tienes un recorrido por ciertas culturas asiáticas. O sea, que yo veo que salen mucho en las conversaciones contigo, o sea, como que hiciste una conjunción, un recorrido general para llegar a tu propio, digamos, a tu propio entendimiento, a tu propio saber. Sí, a mi propio saber y mi propio conocerme. Es decir, yo siento que de alguna manera perdí la fe mucho tiempo. Yo decía que creía en Dios y que creía en otras cosas, pero no lo tenía muy claro, no era como muy entendido desde la parte mental y desde la parte de la fe, de esto que es algo que uno tiene. Hay quien dice que tiene una fe brutal, y sí, ahí está, pero hay quien dice que tiene una fe brutal y no cree nada, está dudando todo el tiempo, porque no hay una congruencia entre lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo deseo, esa parte emocional o de fe o de creencia, y lo que la mente me ayuda, que justo creo que el conocimiento ayuda a eso. Es decir, cuando yo estaba estudiando la logoterapia, empecé a estudiar budismo también. Y entonces estudié los 2 años que estuve estudiando logoterapia, estuve estudiando budismo. Y me pareció brutal la cantidad de coincidencias que tiene la logoterapia y no solo la logoterapia, es decir, todas las escuelas psicológicas tienen mucho de las escuelas filosóficas antiguas, ¿no? Para el budismo es ciencia de la mente y te enseña y te explica cómo funciona la mente, igual que la psicología en general, ¿no? La logoterapia te habla de un cuerpo, una mente y un espíritu, que hablaba Viktor Frankl, pues de eso hablaban los Vedas, hablaban los egipcios, hablaban los esenios, hablaban... Todas estas culturas antiguas. Es correcto. A mí me recuerda mucho cuando hablas de estas cosas, aquellos años 70, cuando la juventud mira hacia esas culturas, y a todos nos llega en la música, nos llega de 1000 formas, viene la psicodelia, toda esa búsqueda, digamos, del éxtasis, del conectarse con el noumenon o con un mundo superior. Así es. Y por la naturaleza. Por la naturaleza. Y tú como que todo eso lo has seguido guardando y has construido tu propia hemeroteca personal en la cabeza. Sí.
Y es interesante porque tienes mucha riqueza, no solo en términos de la teoría, digamos, de la terapia, sino que tienes mucha riqueza desde lo personal. Eres un hombre espiritual, se puede decir. Sí, trato de trabajar entendiendo que el espíritu es una parte energética, es decir, nosotros donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, dice Joe Dispenza, y eso es increíble, es decir, si yo pongo mi atención en lo negativo, en lo que no me gusta, en los problemas, en que estoy enfermo, pues mi energía va para allá. En cambio, si yo no estoy hablando del exceso de pensamiento mágico pendejo, como dice Odín Dupeirón, es decir, no se trata de, ay, todo es lindo y todo es bueno, no, hay cosas que duelen. Cuando la gente muere te duele, cuando tú enfermas no estás a gusto, cuando tienes un rompimiento con una pareja, eso puede ser doloroso, claro que eso existe, pero el chiste es cómo te posicionas ante esas cosas, cómo tú puedes ir entendiendo desde tu mente, desde tu estructura, ese evento que está sucediendo. La gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides que eso te afecte o no te afecte, ¿no? Platicábamos algún día de si yo saludo a alguien en la calle y no me saluda, yo recuerdo a mi madre que me decía, es que qué bárbaro, yo le decía, pero entonces ¿para qué lo saludas? Si lo saludas para que te conteste el saludo, a lo mejor no tiene sentido, tú saluda y di buen día y ya, no pasa nada. Eso lo conversábamos porque yo también me enojaba cuando la gente, a veces todavía me enojo y le reclamo de alguna manera que porque no me devuelven el saludo, pues además, claro. Yo soy más saludable que un Alka-Seltzer. Saludo a todo el mundo. Esa jonjolí de todos los moles. Y tú también eres igual. Cada vez que salimos a correr o lo que sea, siempre estás saludando hasta a los perros. Hacemos amigos donde sea. Hacemos amigos donde sea. Y a veces se lleva uno sus rechazos, como todo. Hay gente que piensa que eres malintencionado o alguna cosa de ese tipo, pero ellos son los que tienen su veneno. Ellos tienen su historia y nosotros tenemos que, yo digo siempre, tú saluda, tú desea el bien y ya. Decías algo muy interesante que dijiste, que todo este acervo, toda esta reflexión, porque es una reflexión culta, es un mirarse a sí mismo, pero cargado de una serie de elementos que enriquecen tu perspectiva. Entonces tú decías que la vida hay que enfocarla desde una perspectiva interior, pero desde una gran riqueza y desde un gran conocimiento. Este conocimiento no necesariamente se confunde, que no debe confundirse con el conocimiento técnico o el conocimiento académico. Es el conocimiento que incluso mucha gente del campo, mucha gente tiene a través de su propia reflexión. No quiero ser tampoco un poeta bucólico aquí de pintar eso, pero sí hay gente que, dada la soledad, la necesidad de la reflexión, la dureza de la vida, los hacen sabios. Claro. Sí, yo creo que esta posibilidad de contactar contigo, con uno mismo, y hacer un análisis profundo y buscar un entendimiento claro y real de lo que tú eres, de lo que tú sientes, mayéutica pura, quién soy, de dónde soy, a dónde vengo, para qué estoy aquí. Cosas que pueden tener respuestas que pueden tener millones de respuestas distintas, porque somos diferentes todos los seres humanos. No hay una respuesta correcta. El chiste es que tú lo encuentres, que el ser humano encuentre cuál es ese sentido. Entonces, pues por eso, ese es el origen de por qué este programa se llama Bien Integra, porque la salud integral es importantísima. Tenemos que trabajar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y ahora que decías algo, recuerdo con mucho cariño a mi amigo Carlos, otra vez Carlos Sosa, y a doña Mati, su mamá, a quien le mando muchos saludos. Ella me dijo una cosa alguna vez, ella y su hermana, me decían, una persona culta no es aquel que lee muchos libros y que tiene gran conocimiento. Una persona culta es aquel que cultiva todas las áreas de su vida. Claro. Y entonces esa parte de la cultura que te permite entender que si eres padre, que si eres hijo, que si eres profesionista, que si eres amigo, que si eres esposo, que si eres novio, que si eres que si eres deportista, en el ámbito en el que tú te desenvuelvas, conócete, informa, y eso te va a permitir cultivarte, porque eres como eso, como una semilla que va a dar un fruto. Claro, cultura viene de cultivar. Es correcto. Y es precisamente
Esto lo conversamos en nuestras primeros cruces dialécticos que tuvimos en el parque. Es correcto. Cuando hablábamos de la cultura, y porque no sé si yo te comentaba que mucha gente cree que si tú escribes es porque tienes que ser escritor para ganar dinero. Entonces, o si pintas es porque tienes que ser pintor para... Y si no te pagan, entonces mejor no lo hagas. Entonces, si no te pagan, no lo hagas. Entonces, esa es la gran diferencia, que la cultura te acerca a ti mismo y te acerca a comprender el universo. Claro. Ese es el gran regalo que te da la cultura. Por supuesto, y eso no tiene precio. El que tú puedas seguir conociendo, informándote, investigando en lo que te guste, pero además que hagas lo que te gusta, no para que te den un dinero. Si te dan, si lo haces bien, hombre, sí, si lo haces bien, está bien, quiero decir, no tiene que estar peleado, eso es importante, la espiritualidad no está peleada con el dinero. Con la vida material. El dinero puede estar inflado en billete, hinchado de lana, y ser una persona muy espiritual, y puedes ser una persona completamente sin dinero o viviendo al día, y estar completamente alejado de una parte espiritual, que había que entender qué es lo que entendemos por la parte espiritual. Que eso es interesante, y te voy a hacer la pregunta para que lo desarrolles tú. Entendamos la parte espiritual no como religión. No. Sino como... Sí, pero no. Sí, pero no. A ver. Fíjate que sí es muy interesante porque las religiones surgen en el mundo, como su nombre etimológico lo dice, religare, volver a unir. ¿Qué es lo que buscaban unir? Bueno, pues después del corte les voy a terminar de contar esta historia, porque vamos a ir un pequeño corte, no se vayan, pero recuerden sus preguntas al 5633 36 6543. Aquí los esperamos de vuelta. Wow MX.tv. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. Que hacía Rafael y que hiciera Juan Gabriel. ¿Cómo están, mi gente bonita, hermosa, lindos, divinos, todos hermosos, maravillosos? Desde aquí les mando todo mi corazón. Pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble. Sandy, sabes que te quiero muchísimo. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. Y de eso y demás pues vamos a estar platicando con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel. Muchísimas gracias por el espacio. Muy feliz de que por fin esta peli. Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo, o para que... Miguelisa González, que la sigue rompiendo, que está en ojo del huracán, en boca de todos. Bueno, un spotlight a todo lo que da. No para nadie, por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Y nos trae todo, o sea, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que en sí relación hay, con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado y vaya que sí. Wow MX.tv. Hola, ya estamos aquí de regreso en Bien Integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Y me quedaba Oye, la historia de... amigo, espera, antes de que sigas, a lo mejor estoy cortando una idea, pero luego la volvemos a amarrar.
esta metamorfosis del gusano que se hace mariposa, que empieza a volar, y toda esta poética que eso conlleva, este cambio físico tuyo de que ayer te rapaste, tiene que ver un poco con todo esto que hablábamos de la espiritualidad, o sea, porque tu cuerpo y tu físico se van transformando, como tú lo decías, se refleja lo que Sí, claro. interiormente. Entonces, ¿no es un poco así esa imagen de Mahatma inconsciente que estás adquiriendo? Pues fíjate que de pronto me daban ganas de raparme, pero ahora me rapé precisamente por una causa específica, por mi hermana, que está por un proceso de sanación, y es una mujer maravillosa, guerrera, fuerte, extraordinaria, es una chulada, es mi adoración entre mis hermanos, entre todos igual, pues, pero entonces esto es un poco solidaridad con ella, y hace ratito la vi y nos vemos igualitos, estamos muy parecidos, así pelones, entonces estamos bien Qué guapetones. Ya me había cortado un poco el pelo, ya me habían visto en otros programas, pero prometí que si terminaba el medio maratón, porque pues, el primero es terminarlo, ¿no? Y luego lograr bajar del tiempo del anterior en noviembre a que lo logré, 4 minutitos muy buenos para menos de tiempo, pues dije, me rapo con ella y ya estamos, muy, muy contento. Yo también hice ese proceso con mi hermana, igualito también. Sí. Tuvo cáncer y me rapé igualito. Mira. ¿Qué te iba a decir, amigo? O sea, son 3 años de programa. 3 años de Bien Integra. ¿Qué tienes planeado a futuro? ¿Cómo ves qué perspectivas le ves? ¿Cuál es el diagnóstico y el pronóstico de Diagnóstico y pronóstico, me gusta. Fíjate que eso estábamos viendo ahora justo en la maestría, porque también quiero compartirles y compartirte que una de las cosas a las que específicamente me dedico, y precisamente así empecé las terapias, yo tomando terapia, pero quiero decir, tomé el diplomado de logoterapia y prevención de adicciones, y lo tomé otro diplomado por la Universidad de Colima, y ahora estoy terminando, justo el viernes pasado terminé clases formales en la Universidad Anáhuac de Cancún, la maestría de gestión de adicciones, es decir, una especialidad muy importante, concreto, porque trabajo especialmente, de manera especial con personas que tienen problemas con adicción, pero trabajo con todo. La adicción no solamente es a las sustancias, hay a muchísimas cosas, pero muy contento porque terminé el proceso de la maestría, me falta el proceso final de la titulación, pero ya estamos en eso, espero en septiembre estar ya con eso concluido. Y en Bien Integra, ¿qué viene? Pues un poco la idea es que quiero hacer algunos cambios en el programa, precisamente con amigos como tú. Gracias. Para hacer unas tertulias, hacer cosas que hablen de arte, de poesía, de música, porque eso siempre va a salvar. Siempre, yo siempre digo, el arte, todo salva, es decir, a lo que tú te quieras dedicar, lo que tú quieras hacer, lo que tú en donde pongas tu corazón, mientras lo hagas de manera sana, con una intención positivísima, que eso es lo que decía el Buda. Tú haz lo que quieras hacer, lo importante está en la intención. Si tú meditas con intención de obtener algo a cambio, o de que le pase algo a alguien, pues ahí está tu intención. En cambio, si tú haces la intención de ser de beneficio para otros, eso cambia toda la historia. Esa es mi creencia y es un poco mi religión. ¿Qué es la religión? Para poder centrar un poco esa pregunta que me hacías, porque sí me gusta exponerlo, es religar y volver a unir. ¿Y qué buscaban las religiones del planeta? ¿Qué buscan las religiones? Las religiones, no las instituciones religiosas, no las iglesias. Es volver a unir una parte que es nuestra, que somos nosotros, que es esta energía divina, eso es lo que yo creo, con una energía superior. Eso es lo que hablan las religiones. Y las religiones todas buscan de alguna manera, es como los partidos políticos, pues en el papel todos pintan bonito. Lo malo es cuando entra el partido político, cuando entra la iglesia, y entonces empieza el ser humano a meter ideas raras y empieza a modificar cosas e historias. Creo que ahí el tema de las religiones es que en origen todas buscan eso, volver a unir una parte espiritual del ser humano, que la tiene intrínseca, como lo habla el nous de la logoterapia, que es esta parte, es una chispa divina,
y que te va a sacar de las cosas más trágicas de la vida, eso habla la logoterapia, pues eso me llamó muchísimo la atención y dije, claro, ¿de dónde viene eso? Y empecé a estudiarlo y veo que todas las religiones antiguas, todas hablan de lo mismo, volver a unir. ¿Cómo lo vas a hacer? Ese sí es otro tema. Pero lo importante es que tú seas un cuerpo, una emoción, un cuerpo físico, una emoción y una mente alineados, congruentes, benéficos para los demás, y creo que por añadidura la parte espiritual se va a trabajar. A ver, haciendo una síntesis, extrasíntesis, el extracto de lo que dices es, todas las religiones de alguna manera tienen un elemento en común, independiente que si es Alá, que si es Mahoma, que si es el otro, que si es Cristo, que es la cosa. O sea, independientemente de de todas estas expresiones, como los idiomas, que son distintos también, y eso me llevaría a unas metáforas como la Torre de Babel y todas esas cosas. Exacto. Estas diferencias son las que generan, digamos, cuando aterrizan en la sociedad, son donde se expresan esas diferencias, pero en esencia es esa búsqueda de algo superior, de la relación de la vida del hombre o del ser humano, conectada con el origen de su propia vida y el origen del universo. De la chispa divina. De la chispa divina, del ojo del tigre, de lo que tú quieras, pero es esa luz, esa cosa. Claro, es una energía que está dentro, que es esa parte energética tuya, que es tu espíritu, que pues yo creo que viene de la energía divina, viene de una energía superior, y nos han regalado este espacio. Esa energía somos lo mismo, porque como decían los chinos, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Y decían los Vedas, somos un microcosmos dentro de un macrocosmos, es decir, el efecto mariposa. El aleteo de la mariposa en un lado del planeta se vuelve un tsunami en el catástrofe, otro. ¿no? Y entonces, porque todos estamos vinculados, por eso es importante que de verdad busquemos el bienestar de los demás, el nuestro y el de los otros. Esto tiene una palabra que le hemos estado dando vueltas, pero hay una palabra que sintetiza esto, que sería trascender, el trascender hacia lo otro, la trascendencia a través de ti mismo, dejar de ser ti mismo, pues. Sí, dejar de ser tú para convertirte en el todo. Esa trascendencia se trabaja en la terapia, se trabaja en la consulta, y la tenemos que trabajar todos. Es decir, ¿qué busco yo? ¿Qué quiero yo? ¿Para qué estoy aquí? Entonces yo me hago mejor, yo busco ser una mejor versión de mí, para eso, para trascender, para cambiar primero yo y cambiar mi entorno. El Buda lo decía. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia tú. Y el mundo va a cambiar. Y mis pacientes se sorprenden enormemente cuando de pronto se dan cuenta de que ya no tienen parejas que llaman tóxicas, pero bueno, o parejas con ciertas características, que consumen sustancias, que son violentas, que son chantajistas, o la familia también se va alejando de ti. Y no porque la familia sea mala, la familia puede ser buena o mala, no puede ser positiva o negativa, o te puede gustar o no gustar, pero el punto es, ¿por qué de pronto coincides con las mismas personas, o con las mismas características las personas tienen que coinciden en tu vida? Pues porque de alguna manera somos energía y hay una resonancia, entonces resonamos con el otro. Por eso las personas de pronto se aparecen en la vida, para mostrarnos cosas, por eso son maestros, por eso en la propia consulta los pacientes te enseñan, porque de pronto hay cosas que te resuenan y dices, caray, esto está interesante, ¿por qué me hace este clic? ¿O por qué me llama la atención? ¿O por qué me choca? ¿O por qué no me gusta? Es vibrar con el otro. Es una vibración, somos vibratorios, somos agentes vibratorios. En cierta frecuencia. Y eso que está nos comprobado. comunique. Tengo por ahí, siempre digo, pues haremos otro programa, porque como que se nos va a querer pasar, pero es muy importante. Esta energía, si nosotros revisamos nuestro cuerpo, somos 70% energía, o sea, es decir, aire. Y esa energía es lo que somos. Donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, amigo. Y lo que viene para Bien Integra, pues es eso. Vamos a hacer algunos cambios interesantes. Vamos a hacer por ahí algunas cosas
tertulescas, vamos a platicar, vamos a compartir, porque una de las cosas que creo que más puede acompañar al ser humano en un proceso de cambio y de sanación puede ser la parte artística, la parte del arte, de las bellas artes. Esa es una, y ya veremos otras, pero ciertamente seguiremos hablando de todo lo que le dé salud al ser humano siempre. Que el ser humano sea un hombre, sea un ser sano, pleno. El arte como expresión sublime. Es correcto, la sublimación del... Así es, interesantísimo. Todo tu discurso me ha traído imágenes de las pinturas del Greco. Esas pinturas alargadas, espirituales, que buscaban ese ascetismo, esa conexión, y tú las ves y son casi etéreas. Claro. Son pinturas que el artista buscaba esa trascendencia, y era su momento histórico donde también tenía una fuerza importante todo lo relacionado con la religión. Claro. Y sí me lo recuerda, incluso si algún día volvemos a conversar esto, me gustaría que analizáramos juntos la obra del Greco. Yo me voy a poner a estudiar porque tú eres un gran estudioso de eso, pero lo haremos juntos. Y te agradezco infinitamente que hoy hayas venido a este espacio, no, a ti, amigo, que es tuyo, y que me hayas regalado la oportunidad de compartir todo esto y de que te hayas vuelto el conductor de Bien Integra. 2 veces he sido el entrevistador, ¿eh? Ese truco me encanta. Está muy bueno. Muchas gracias. Amigo, para servirte. Pues un placer. Hindenburg Pernet es amigo, es artista, hoy es artista plástico y en la madera y en el mundo. Aquí estaremos con ustedes y muchísimas gracias. Gracias a Male, a Kenneth, a Edgar, a Ileana, a Roa, a Edgar, a Jorge, a todos, muchas gracias, a Dani, gracias por hacer posible este programa y gracias a ustedes por el favor de su preferencia. Nos vemos la próxima semana, 8 de agosto, y estamos aquí con ustedes en WOW MX, la mejor televisora digital de toda Latinoamérica. WOW MX. WOW MX.tv